shore to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it to many people. Y se tenía que oír desde toda la iglesia. Al fondo tenéis lo que es el coro. Es el coro con un gran órgano restaurado. Es predicador de la orden de los predicadores, de los dominicos, patrón de Valencia también. Y hay tradición en ciertos lugares de Valencia, ¿vale? El día de San Vicente Ferrer, porque era una época que hacía muchos milagros, el día de San Vicente Ferrer se ponen en la calle, en diferentes sitios, una especie de animados de teatro y hacen una representación de los milagros que hicieron en ese. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's got to be, yeah. Young hearts are foolish. We make such mistakes. Este edificio es del gótico, pero es un gótico civil, ¿vale? Por tanto, que no está, de alguna manera, no tiene que seguir las normas del gótico eclesial. Acaba prácticamente. Entramos, por cierto, fijaos en las gárgolas que son preciosas, ¿eh? Perfect. It's got to be worth it. Too many people. Well, it's a strange old game, you learn it slow. One step forward and it's back to go. Standing on a throttle, standing on a brakes. In a cruise till you make a mistake. Sometimes you're the windshield, sometimes you're the bug. Sometimes it all comes together. Sometimes you're fully in love. Sometimes you're the Louisville slugger. Sometimes you're the ball. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're gonna lose it all, baby. Got no happy, got no glad. Because you're gonna know lonely and you're gonna know bad. And when you're ripping and riding and you're coming on strong, you start a slipping and a sliding and it all goes wrong. Because sometimes you're the windshield, sometimes you're the bug. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're feeling in love. Sometimes you're the Louisville slugger. Sometimes you're the ball. Sometimes it all comes together. Sometimes you're gonna lose it all, Ruby. Entonces, el año pasado yo fui el guía oficial de esta institución
Y cuando tiene algún problema o soy un numeroso o tiene interés en la se forma una separación y se forma una rama del cristianismo, pero no universal, no de Roma, con el protestantismo. Luego eso, a su vez, se divide en muchísimas sectas. Bien, entonces la Iglesia quedó un poquito tocada. Entonces se ve cosas quedó un poquito tocada. Y para remediar aquellos males se convoca que Valencia adquiere un poder omnímodo, porque además de ser el arzobispo de Valencia, de las ciudades en aquel momento más importantes de España, sin duda, en el siglo XV el esplendor artístico más importante de España se alcanza en Valencia. En el siglo XV Valencia es el esplendor de nuestra ciudad, de nuestra región. Todo el Renacimiento pasa por Valencia y de ahí irradia al resto de España. Esto incluso tiene influencia renacentista. Bien, estaba diciendo que una vez que viene aquí, poco a poco va acaparando cargos por su prudencia, por su saber hacer, por su prestigio, ¿no? Y llega a ser canciller de la universidad, que como veis está aquí enfrente, la Universidad de Granada. Llega a ser presidente de la audiencia. Luego lo hace capitán general, es decir, el que mandaba en los ejércitos. Y finalmente lo hace virrey del Reino de Valencia. Es decir, que es un señor que tiene en su mano absolutamente todos los poderes. Imaginaros una persona que dice, todo lo puede. Todo lo puede. Porque usar un rey, el rey de España, no lo puede todo, porque es presidente. Él, aquí en Valencia, en su región, hacía. Y una vez os diga que la idea que él tiene es doble. Por una parte quiere formar sacerdote más virtuoso de lo que había hasta entonces, porque con los problemas de los cismas, pues algunos estaban un poco más distendidos, algunos estaban un poco comprados, algunos eran incultos, total, que él trata de reformar un poco el clero, que además es lo que he visto también en el Concilio de Trento, y por otra parte, alabar permanentemente a la Eucaristía, al sacramento del altar. Y esas son las dos ideas con las que nace esta institución. Bien. ¿Y por qué se llama la Inmaculada? Bueno, se llama la Inmaculada porque la preside una imagen de Gregorio Fernández. Gregorio Fernández, o Hernández, de la forma se puede llamar, es el imaginero más importante y contenido en nuestro país. Sabéis que tiene un Cristo yacente en Valladolid, que es una joya mundial, a nivel mundial. La imagen aparentemente parece de cerámica o de alguna, de lo que sea, pero es madera tallada, policromada. Y es quizás de las inmaculadas más antiguas que haya en España. En cualquier caso, más tarde las inmaculadas se tipifican desde el punto de vista artístico. Los tres cuadros centrales de la capilla, me pongo debajo de ellos para que lo veáis un poquito. Este es el sacrificio de Abraham, ¿no? Realmente es una alegoría. Jonás lo mandó Jesús a predicar a todos los profetas, lo mandó a predicar en la tierra donde él no quería. Y él se hizo el rácano y se fue a la de la piña, a comer, también lo beben y ya tenemos el desayuno, pero cuando el dragón abre la boca y lo va a matar, a comérselo, se quita el sayo y tenía una armadura llena de muchísimos espejos. Y esos espejos deslumbran con el sol, los deslumbra, el dragón se queda atontado y en ese momento le mete un escalazo y es una historia con mucho. Realmente la historia de verdad es que el tío del patriarca, que fue el rey del Perú, le mandó una tarea a Valencia. Uno está aquí y otro estuvo en el Puig, el monasterio del Puig, que lo conoceréis. Era como consiguiendo aplicarlas en Valencia, en España, en España. Bien, pues esta iglesia, esta capilla, estarían seguramente también. ¿Esto qué sucede? Eso se llama la Biblia de los pobres, se dice en los estudiosos, ¿no? Es una homilía visual. Se explica por medio de la pintura lo que se quiere que llegue al pueblo. Y aquí lo que se quiere es, repito una vez más, es luchar contra los dogmas, las creencias del protestantismo. Por ello, la iglesia está estructurada como dice el Concilio de Trento. Lo primero que dice el Concilio de Trento es que el altar tiene que estar separado y elevado para que lo vean todos. No sé si sabréis, no, pero la iglesia ortodoxa, yo ahora mismo vengo de un viaje que estaba en los estudios a Croacia y estaba visitando una iglesia ortodoxa, no hay bancos. De pie y solamente una cosa en un paso, esto sería. Bueno, pues esto para que el pueblo vea perfectamente el sacramento del altar, pues lo ponen elevado. En este sentido, si queréis hablar primero de la estructura, la impronta por lo menos del Renacimiento, sino un poco del manierismo. Yo lo encuentro más manierista que renacentista. Y de lo que pasa es que el patriarca, os he dicho, siendo una familia muy rica, dejó
dejó todo los bienes materiales para dedicarse a la iglesia. Y a esta virgen fue la que le dio ese puesto, ese puesto. Entonces estas columnas cogió 38 de las de abajo y 38 de las de arriba, y con eso hizo el claustro. Me parece que son 26 arcadas, si la queréis contar, 26 de la galería inferior y 26 de la superior. Los arcos son de medio punto, que es el perfecto clasicismo de alguna manera. Y luego las columnas, veis que tienen el capitel, que es la parte que se empalma la columna con los arcos. Aquí son una especie de mesas, mesitas, y eso es el estilo clásico. Se cogen los tres estilos fundamentales, que son el dórico. Los cuadros son todos de este es muy bonito, que también de Montejuani, que se llama, este debe ser, este no es porque tiene la aureola, pero esto es un derivado de lo que se llama la caridad representada en la época romana. Generalmente es una madre con un pecho fuera que va a montar un niño y otro espera. Generalmente son dos. Jueves, el Tribunal de las Aguas, ¿vale? Un tribunal popular que tiene sus jueces, sí, sus costumbres, y que las sentencias que dictan se cumplen. No sé cómo va eso. Esta luz, se peta la luz. Le das al uno, ya lo hago yo. Hay una lápida de Ausias Mar, ¿vale? Gran valenciano, poeta, ahí tenéis la lápida. Y os ha dicho también que aquel púlpito de allá, el más apegado a la columna, ahí tenéis arriba un cuadro de San Vicente Ferrer. En ese púlpito es antiguo, de la catedral del siglo XIV, debe ser, ¿vale? Vamos a pasar, estas capillas de aquí no tienen demasiada importancia, nos vamos a... que estàs sofrint sense resposta. Tu que no has trobat amor enlloc. Tu que vols cridar la llibertat com a proposta. Que has deixat de ser y luego tenemos, por ejemplo, en este tenemos alrededor escenas de la vida de la Virgen y de Jesús. la llum que il·lumina el nostre destí. Jesús és veritat, la llum que il·lumina el nostre destí. Que estàs pensant que tot és fals i res no compta. Tu que no has cercat la llum enlloc. Que estàs deixant la teva pell per poca cosa. Que has sentit una vez i no saps com parlar. Jesús és veritat per mi, la llum que il·lumina el nostre destí. Jesús és veritat per mi.